Hola. A él lo escuché, él me saludó. ¿Cómo están? Tremendo congreso. ¿Saben? Cuando uno viene y dice, llega el domingo y ya viene la realidad de la semana y dice, este congreso fue insuperable, viene otro congreso y suma más de lo que sumó el anterior. Fue tremendo, fue tremendo. Lo que pudimos experimentar en estos días como familia fue hermosísimo. Poder ver a nuestro hijo, 14 años, saltando, disfrutando, después bañándolo porque llega a casa y con toda esa efusión y su adolescencia entera, pero se notó que disfrutó de ese congreso. No pudimos compartir con él porque estamos yendo a otros lados, pero saber que él estaba ahí disfrutando, digo, esto nos está conectando con el reino. Y quiero, como todos los años, bendecir a los pastores porque los pastores para nosotros significan muchísimo. Ellos conocen de nuestra familia, conocen por las cosas que atravesamos, oran por nosotros. En un momento le decimos, pastor, necesitamos que estén orando por nosotros. Sí, Dios ya nos dijo. Son pastores que están conectados con el Señor. Y una de las cosas que Dios me venía diciendo en estos días es, ellos siempre comentan cuánto les costó rendirse a Dios y ser obedientes. Y ese precio es lo que hoy se puede ver acá. Gente que no viene por los pastores Sinali, sino que vienen a conocer a ese Dios que ellos presentan y darnos las herramientas que ese Dios les regala a ellos. Y por ese tiempo de detenerse y de decir, nos frenamos porque el Señor dijo que nos frenemos para concentrarnos en lo que Él quiere decirnos. Es esta bendición que hoy vino y esta palabra que el Señor les dio, ahora es tiempo de extenderse. Y es lo que están haciendo. Por eso los recursos van a ser soltados, van a ser recursos del cielo. Porque, ¿saben? No es la iglesia de la ciudad que está avanzando, es el reino de los cielos que está avanzando. Así que quiero que te pongas de pie, que extiendas tu mano y vamos a bendecirlos. Amado Jesús, te damos gracias por este congreso. Y te damos gracias, Señor, por el corazón de estos pastores, por su familia, porque, Señor, ellos dedicaron su vida a vos. Y en el transcurso de su ministerio dijeron, sos lo único que importa, Señor. Y ellos abrazaron a tu corazón y soltaron el ministerio, porque prefirieron estar con vos. Y por eso los bendecimos, Señor, porque ellos nos muestran un corazón que es agradable a vos, Señor. Es un corazón que busca agradarte. Y por eso los bendecimos. Te pedimos revelación del cielo. Te pedimos, Señor, nuevos libros que impartan, Señor, ministración sobre nuestras familias, que sean herramientas. Ellos saben traducir lo que en el cielo se está hablando, Señor. Y nosotros sabemos disfrutar lo que vos volcaste en sus corazones. Por eso los amamos. Y te pedimos salud sobre ellos, Señor. Te pedimos prosperidad sobre ellos. Y te pedimos que los estés abrazando y los estés llevando a nuevos niveles en el poder del Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Quiero ser obediente. Mi mujer me dijo, acordate de esto, acordate de esto. Ella le manda saludos, está acá conmigo. El año pasado pudo compartir y fue de gran bendición llegar y que las mujeres le dijeron, estábamos con el pastor Fernando ahí atrás y una mujer nos dice, ustedes son buenos, pero ella. Y fue buenísimo ver cómo han recibido y cómo la han amado, cómo la quieren. También agradecer a todos los servidores, ninguno faltó en que diga necesitas algo, necesitas lugar, están atentos a todos, desde el baño hasta Brisco. Un aplauso a todos los que trabajaron porque es tremendo. Y uno dice, me quiero venir a vivir acá porque en mi casa
Pero qué hermoso porque es para el Señor. Quiero comenzar en esta noche con algo raro, pero les voy a leer una definición que ya les voy a explicar. La definición es de visión periférica. La visión periférica es la que está relacionada con la localización y reconocimiento de la información visual que se encuentra alrededor del objeto sobre el que fijamos nuestra atención. ¿Entendió algo? Bueno, yo tampoco lo busqué, pero se lo traduzco a mi lenguaje. Visión periférica, imagínese esto, usted está mirando algo, ¿sí? Está haciendo foco, y les pasó alguna vez que está mirando algo pero ve que alrededor se está moviendo otra cosa. Bueno, esa es la visión periférica, que le está dando sentido de que algo, más allá de lo que usted está sentado, algo se está moviendo a los costados. ¿Por qué les cuento esto? Porque le voy a contar un testimonio, así son mis testimonios. El primer año del seminario bíblico yo lo estoy cursando y lo termino con notas más o menos, pero lo termino. Y viene un mensaje que nos dicen, bueno, la libreta del primer año está en dirección, así que pueden ir a buscarlo del seminario y cuando lo vayan a buscar lo retiran y bueno, ya tienen ese certificado de que cursaron el primer año y demás. Era un viernes en Rosario, mucha humedad, mucho calor. Así que terminé mi día laboral, fui a buscar mi certificado, mi libreta, y resulta que con el calor que hacía, y era viernes, y ya terminé mi día laboral, digo, estoy cansado. Así que fui con unas zapatillas, un pantalón corto y una remerita a buscar mi libreta. ¿Qué fue lo que pasó? Esto me pasa seguido y mi mujer me dice, no prestaste atención. Cuando llego veo a mis compañeros de traje y veo a sus familiares. Y mi viejo no estaba ni enterado que yo iba a buscarla. Resulta que era costumbre, y yo no lo sabía, y si llegó ese mensaje yo no lo leí, que había que ir bien vestido. Evidentemente no estaba bien vestido. Y cuando estoy llegando ahí digo, no, yo me vuelvo. Y siempre están esos compañeros que dicen, no, vos te quedás, esto lo vamos a disfrutar. Así que me llevaron y como si fuera hoy, estaba toda una hilera llena de personas, familias, todos de traje y uno en pantalón corto y remera. Yo. ¿Qué pasa? Empiezan a llamar por nombre y apellido para que subieran a una plataforma parecida a esta, o sea, para que quedara en evidencia que tenía patas peludas, y que buscaran el certificado. ¿Y qué fue lo que pasó? La directora no me amó, para decirlo, estaba enojada porque me vio. Dice, qué falta de respeto. Tenía razón, pero yo no sabía. Así que va llamando uno por uno a mis compañeros y ellos van pasando y van buscando su diploma y la dinámica era la siguiente. La directora tenía el diploma, pasaba el alumno, le daba el diploma, el alumno agarraba el diploma, la directora sonreía, no pasó conmigo, la directora sonreía y se sacaban una foto. Y llegó mi turno, Marcos Lucenti, y ahí va. Era flaco, así que era peor la imagen que se están imaginando. Y voy subiendo y la cara de la directora decía, qué desubicado, encima te animaste a pasar. Y yo digo, bueno, ya está. Lo único de dignidad que hay en esto es ese diploma. Así que lo voy a tomar. Y resulta que estoy llegando y cuando estoy viendo que viene la foto y la directora seguía con el diploma y no sonreía, pero no me lo daba. Digo, esto es mío. Lo necesito para la foto, señora, aunque no le guste. Aunque sea, déjenme tapar la remera. Y veo que el fotógrafo, esto fue milisegundos, ¿sí? Veo que el fotógrafo está bajando el dedo para sacar la foto y el diploma no lo tenía, así que yo miré a la cámara e hice esto. Y no era papel lo que pellizqué. Esa fue mi visión periférica. Yo pensé que era el papel.
Y hay una foto mía que no tengo, que no reclamé, ni que quiero, en la que hay una señora a la que le estoy pellizcando un pecho. Y la foto que se vio porque salió es mi cara y la señora. Y esta foto no se vio, pero el fotógrafo estaba. Y esa es mi experiencia con el seminario bíblico, hermoso. Así empezó mi ministerio. ¿Por qué les cuento esto? Para ponernos serios. Es que nosotros, junto con mi familia, comenzamos a atravesar un proceso. Y me di cuenta que la iglesia del Señor, y quiero ser respetuoso con esto, pero quiero que se ponga una mano en el corazón. La iglesia del Señor ama al Señor y centró su mirada en el Señor. ¿Sí? ¿Todos amamos al Señor? ¿Sí? Y centramos nuestra mirada en Él. Pero pasa algo, que parece que la visión sigue centrada en el Señor, pero empezamos a prestar más atención a lo que pasa alrededor del Señor que concentrar nuestra mirada en Él. Entonces activamos nuestra mirada periférica y tal vez le damos más importancia a lo que esté pasando alrededor, aunque lo estemos mirando al Señor, pero estamos concentrados tal vez en lo que está pasando alrededor. Miramos a Jesús, pero empezamos a prestar más atención a lo que pasa alrededor y perdemos la centralidad de Cristo. Y esto es fundamental. En el año 2022, y hoy les voy a pedir perdón y permiso, pero voy a contar parte de testimonio de lo que estamos viviendo, así que si esperaba un bosquejo bien armado, no lo va a tener, pero sí le voy a abrir mi corazón y les voy a mostrar a Dios operando en tiempo real, ¿sí? En el año 2022, el Señor me hace una pregunta que fue clave. El Señor me dijo, ¿dónde está tu fe? Y mi respuesta fue automática, Señor, ¿cómo dónde está mi fe? Mi fe está puesta en vos, Señor. ¿Cómo me vas a preguntar eso? Salí de Rosario, nos llamaste a Mendoza, estamos sirviendo, dejamos a nuestra familia, estamos en este lugar, estamos pastoreando, estamos en otra provincia, no conocimos a nadie, estoy predicando todo el tiempo, estoy aconsejando a personas, los estoy llevando a vos, estoy evangelizando, Señor. ¿Cómo me preguntás dónde está mi fe? Y me descolocó esa pregunta. Y pasan unos días y en medio de la obra, estábamos trabajando con los jóvenes, viene esta pregunta, ¿dónde está tu fe? Y cuando el Señor pregunta 2 veces, créanme que el Señor no está distraído. Aún déjenme corregirme. Cuando el Señor pregunta, no es porque quiere saber, es porque quiere que vos te enteres. Porque quiere que sepas cómo estás vos y te des cuenta que tal vez la primera respuesta que vos le des al Señor está equivocada. Y eso fue lo que me pasó. ¿Cómo está tu fe? Y cuando ya viene la segunda pregunta, yo le digo, Señor, ¿qué querés que te responda? Y fue tan duro, fue decirme, yo sé que me amás, pero dejé de ser el centro de tu atención, dejé de ser el centro de tu corazón. Sé que me estás mirando, sé que predicás de mí, sé que le hablás a los demás de mí, sé que haces el devocional, sé que tenés oraciones conmigo, pero no estás enamorado de mí. Y me partió el corazón. Hiciste de la obra tu mayor tesoro y dejaste de apasionarte por mí. Convertiste lo que debería ser tu pasión en una profesión. Y me partió. Y a partir de ahí comenzó un proceso. El versículo que todos conocemos y que el Señor me llevó a leer en ese tiempo fue Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra versión dice, mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe, y
Él es quien la perfecciona. Fijemos la mirada en Jesús, dice otra versión, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y creo que esto me sucedió a mí, que he visto varias veces en muchas iglesias. Hablamos de Él, pero no tenemos una relación apasionada con Él. Predicamos de Él, pero la obra a veces ocupa el lugar de Jesús. Lo miramos, no predicamos herejías, no decimos barbaridades, pero lo que pasa alrededor de Él es más importante. Y así comenzó el proceso en mi vida, diciéndome, ¿qué amas más? ¿El servicio, lo que te llamé a hacer, o mi persona? Y me partió la cabeza. El primer punto que quiero que hoy veamos, y quiero compartirles, es que volvamos a depositar nuestra mirada en Jesús. En este tiempo, en este proceso, el Señor me llevó al Antiguo Testamento. Y yo sé que hay algunos que tienen la idea de que el Antiguo Testamento es el viejo pacto, de que sí, era bueno, era la sombra de lo que iba a venir. Pero déjenme decirles algo, no deja de ser la palabra de Dios. Es Dios hablando. ¿Y saben algo? ¿Se acuerdan aquellos dos que iban camino de Emaús? Dice que el Señor está con ellos y ellos no lo identifican, no lo ven. Y el Señor comienza a hablarles la palabra desde Génesis hasta Malaquías, diciendo cómo el Antiguo Testamento, la palabra que tenían en ese momento, todo ese mensaje estaba apuntando a Él y lo señalaba a Cristo. ¿Sí? Quiero decirles esto, el Espíritu Santo los va a llevar a una contemplación de Cristo en el Antiguo Testamento que los va a sorprender. Hay tanto secreto guardado. El libro que sacaron los pastores, este nuevo libro sobre principios de Génesis, lo compré el viernes. Empecé a leer las 2 primeras páginas y no paré de llorar, porque es Cristo revelado. Y Dios empezó a trabajar y me enseñó esto. Hay un placer, hay un deleite en encontrar y contemplar a Cristo en la palabra. Porque en el pasado, aunque Cristo no estaba, muchos lo vieron. Génesis 3:15. ¿Adán y Eva lo vieron a Cristo? Mira esto. Dios le está hablando a la serpiente y le dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Adán y Eva habían sido destituidos, habían sido sacados del Edén, habían dejado de compartir el lugar con Dios, y de repente Dios viene y suelta esta profecía de que de un varón, de un niño, iba a venir la libertad para poder volver a estar todos otra vez con el Señor. Y Adán y Eva habían salido de ese lugar y no pasó un día de su vida sin que anhelaran ver cuándo iban a ser ese niño que los iba a volver a poner en el lugar del Señor. ¿Saben qué? Dios le predicó a Adán y Eva el Evangelio. El Evangelio no es lo que nació en el Nuevo Testamento. El Evangelio siempre fue el plan de Dios. El enemigo vino a destruirte, pero ¿sabes qué? Va a venir el Hijo del Hombre y te va a rescatar. ¿Y sabes qué? Va a aplastar la cabeza de esa serpiente. El Evangelio siempre fue el plan de Dios. La palabra nos dice en Juan 8:56 que Jesús les dijo, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. ¿Leíste esto alguna vez? Abraham vio a Cristo venir, no sé cómo. Habrá sido en intimidad con el Padre, pasando tiempo, pero dice que Abraham, cuando vio que Jesús estaba viniendo, se alegró y ese fue su gozo. Y no sé cómo habrán sido los días que seguían, pero Abraham anhelaba que llegara ese momento. David gastó todos sus recursos y dedicó su reino para centrar su atención en el Señor. Y es David el que escribe el Salmo 27:4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida,
deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. David había visto. Hay un salmo que él dice, mi Señor le dijo a mi Señor. O sea, David sabía que venía un rey, que era Cristo. Y a partir de ese momento, piensen en esto, David era el Messi para el pueblo de Dios. ¿Sí? David era el que había vencido al gigante. De otros reinos, de otros lugares, David era admirado y los conocían como, este es el matagigantes. ¿Y saben por qué la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios? Porque hace exactamente lo que hacen estos pastores. Toda la gloria, toda la honra, la centran en el único. Y David hacía eso. ¿Quieren ver por qué la gloria de este reino? Porque es todo para él. Y David estaba, pero segurísimo de que todo su reino no valía nada si no estaba entregado a ese que iba a venir. Y David anheló eso. Ahora esta palabra de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este libro, Hebreos, es un libro de perseverancia y se escribió para un grupo de judíos cristianos que se enfrentaban ante la oposición y el autor estaba preocupado de que algunos abandonaran el evangelio. Y una y otra vez se centra en no dejen de mirar a Cristo. Hebreos 13 nos habla sobre los héroes de la fe y dice que muchos de ellos no llegaron a ver cumplida la promesa por completo, pero como lo vieron a Cristo, dice que no fue problema morir aserrados, morir torturados, perseguidos, pobres, sin nada, porque todos tenían puesta la vista en eso. El Salvador, el que iba a venir, el Cristo de gloria. Todos se centraron en eso, porque habían encontrado a Jesús. Y cuando su mirada se centró en Jesús, lo temporal dejó de tener peso. Ya no importaba. ¿Puedo hacerte una pregunta? Y ya te la hice. Te pregunto lo mismo que el Señor me preguntó a mí. ¿Dónde está tu fe? No me respondas, pero masticala. Saben que hay uno en el Antiguo Testamento que tuvo una visión de la venida de Cristo como nadie. Y es tremenda esta visión que él tiene. Y es Balaam. Y resulta que Balaam es enemigo del pueblo de Dios. De hecho, Balac lo llama, lo contrata para que maldiga al pueblo. Y Balaam dice, no puedo maldecir lo que Dios está bendiciendo. ¿Todos conocemos esa historia? Quiero que escuches esto. Números 24, 17. Balaam está diciendo esto. Lo veo a él, está hablando de Cristo. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Set. Balac se enoja porque le dice, hey, estás bendiciendo a estos. Pero le termina dando un consejo. El pastor ya ha predicado sobre esto. Le termina dando un consejo y le dice, mirá, si los tentás sexualmente, el pueblo va a caer. Y eso fue lo que sucedió. Pero mi pregunta es la siguiente. Si Balaam le está diciendo a Balac que viene un rey y que va a ser el rey de todo y que no hay reino que pueda hacerle frente, ¿qué sentido tiene hacer caer al pueblo? Si ya va a venir este rey y va a reinar sobre todo y nadie le va a poder hacer frente. Está en esta palabra. Y cuando yo leía esta palabra, Dios me mostraba que hay algo guardado y que hay un espíritu que está en este lugar, en esta palabra y que se instaló en la iglesia. Y es la siguiente. Balac le dice a Balac, lo veo, pero lejos. Lo veo, pero distante. Es decir, va a venir, pero no nos preocupemos, porque falta tiempo. No es con nosotros, no te va a tocar a vos. Y este espíritu se metió en la iglesia. ¿Por qué? Porque si vos leés, la iglesia primitiva tenía
la necesidad del regreso de Cristo. Era imperativo eso. Y decimos, Señor, Maranata, te esperamos tu regreso. Pero ese vuelvo pronto, de repente se convirtió en 2000 años. Más de 2000 años. Y de repente tarda. Y de repente no llega. Y entonces empezamos a dejar de mirarlo y empezamos a decir, pero si nuestra estadía en este lugar va a ser un poco más larga, que no estemos incómodos acá. El segundo punto que quiero mostrarte, y tiene que ver con esto que te acabo de explicar, es que debemos volver a centrar nuestra mirada en Jesús y en su regreso. No voy a hablar sobre es el fin de los tiempos y demás, pero sí quiero hablarte sobre algo que es esencial. Ellos, la iglesia primitiva, entendían que el regreso de Jesús era una necesidad. Y por eso la iglesia se guardaba en santidad para estar lista y preparada ante el regreso del Señor. Porque había algo importante. El Señor viene a buscar a su iglesia. ¿Hace cuánto no escuchás este mensaje? Su segunda venida, aunque no lo creas, era parte indispensable, indivisible del Evangelio. Cristo murió y resucitó. Lo predicamos siempre, ¿no? Pero hay algo que nos olvidamos, hermanos. Ascendió a los cielos. Eso, para un judío, era lo que lo cambiaba todo. De hecho, las historias que ellos leían de Elías y Eliseo, ellos vieron a personas volver de la muerte. Lázaro murió y resucitó, pero nadie había ascendido a los cielos. Solo un hombre, y esa es la visión que Daniel tiene. Y dice, vi a ese hombre, y ese es el que venía a liberarnos a todos. Pero el vuelvo pronto se hizo largo. Y no creo que este sea el tiempo, no creo que sea ahora, no creo que sea en este siglo. Fue lo que empezó a sonar en las iglesias. Entonces, lo mismo que Balaam, no creo que tengamos que preocuparnos tanto por eso. Y comenzamos a desviar nuestra mirada y a centrarnos en los problemas cotidianos que atravesamos en esta tierra. Y en nuestras iglesias se comenzó a predicar un evangelio centrado en el hombre y no en Cristo. ¿Cuántas veces escuchaste hablar sobre prosperidad? Y Pactá, el pastor habló de eso, hay un libro, léanlo por favor. Pactá con el Señor para que te vaya bien. Y barbaridades que hemos escuchado. Sueñe en lo grande, hermano. Tire ese Corsa todo destartalado y sueñe por la Ferrari. ¿No lo escuchaste? ¿No lo escuchaste? El Dios que ya cargó con nuestros padecimientos no quiere que suframos. Si usted está atravesando un problema, está viviendo fuera del propósito de Dios. Dios no quiere que usted sufra. Pare de sufrir. ¿Escuchaste esa frase? Y nos reímos y decimos, oh, los de la iglesia. Lo dijimos en nuestras iglesias, hermanos. No es la universal. En nuestras iglesias predicamos esto muchas veces. Dejamos de anhelar tanto su regreso que nos acostumbramos y comenzamos a hacer de la iglesia un spa. Y nos tenemos que sentir cómodos. Y empezamos a tomar formas humanas. ¿Sí? Y en esta iglesia nosotros movemos el pañuelo porque así es la unción que recibimos, la unción del pañuelo. Y acá saltamos y gritamos porque esta es la unción que vimos que el pastor Juan Pirulo de Panamá, llega a ver un Juan Pirulo de Panamá, estoy al horno, pero el pastor Juan Pirulo de Panamá recibió. Y si usted está haciendo algo de su iglesia y se ofende con lo que le estoy diciendo, le doy mi número de teléfono y hablemos, pero hablemos con la Biblia abierta y muéstreme dónde está lo que usted está haciendo. Que no nos perdamos el mover de lo que se está haciendo en tal lugar. Hermanos, ¿le consultó al Señor si lo que está haciendo es de Él?
Hicimos un Jesús a nuestra imagen, a nuestra semejanza, uno más tolerante, uno que entiende nuestro pecado y por eso nos tiene más paciencia, uno que respeta mis tiempos para tomar la decisión correcta, uno que está interesado en escuchar mis sueños y llevarlos a cabo, porque todo lo que se proponga mi corazón y bla, 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 bla. Discúlpeme si lo ofendo con esto, pero estoy harto de que el centro esté puesto en nosotros y no en Cristo. Porque todo se trata de Él, nadie más. No hay nadie más importante en este lugar que Él. Miren, me regalaron un libro, espero no deschavar. Si lo tiene, haga lo que el Espíritu Santo le diga, pero a mí me lo dieron. Y un libro cristiano, que me vino bárbaro para aprender el asado. El título dice, consigue la mejor versión de tu persona. Y si yo voy a la Biblia, si hay uno que tiene, bueno, lo va a tener que quemar si lo tiene. ¿Sabes cuál es la mejor versión que la Biblia dice que puede tener vos o yo? Lo voy a incomodar y va a incomodar al de al lado. Extienda su mano, así. Déjela ahí, extienda la otra. Junte los piecitos. Bien, y empieza a sentir los clavos, hermanos, porque la mejor versión suya es crucificado con Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 1:23 dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Solo necesitamos a Cristo. Tu mejor versión es Cristo en vos y no más de vos. Si nosotros entendemos la importancia de su segunda venida, vamos a entender y vamos a ser más efectivos a la hora de evangelizar. ¿Saben cómo yo entendí evangelio y me saqué una mala nota en Nuevo Testamento? De verdad me puse una mala nota por ese punto. Porque la pregunta era, defina evangelio. Es seminario 1. ¿Qué significa evangelio? Ah, bueno. Se forma para todos. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿No queda corto eso? Y fue lo que me pasó. Dije, sé qué significa buenas noticias, pero evangelio no es eso solo. No es una buena noticia. Evangelio no es lo que puedo decir. Evangelio es una persona. Evangelio es Cristo. Evangelio es poder. No es una buena noticia, es todo. Sé que etimológicamente significa eso, pero es mucho más que solo palabras. Es Cristo. ¿Y saben cómo entendí el poder del evangelio? En un campamento. Me invitan a San Juan a predicar, a un campamento de jóvenes, 200 jóvenes. Y el tema del campamento, cada vez que te invitan a predicar sobre jóvenes, el tema es santidad, noviazgo. Entonces tenés preparado ahí el material más o menos, los chistes armados, los repito, total, siempre se ríen. Y me dice, venga, pastor, sí, ¿y cuál es el tema? Abuso sexual. Un campamento de jóvenes, abuso sexual. ¿De dónde sacaré el material? Dije. Ah, mentira. Le dije, Marisa, orá porque... Y fui a ese campamento. Y di los talleres, ministré, Dios estaba. Pero el último día, en la última reunión, y esto fue dirección 100% del Espíritu Santo, no lo haga, si no se lo dice el Espíritu Santo, de verdad se lo digo, no lo haga.
Solo lo hice porque el Espíritu me indicó que tenía que ser así. Entendí que muchos de los que estaban ahí no habían sufrido abuso, entonces no era necesario que estuvieran presentes. Y el pastor me había llamado porque habían detectado 1 o 2 casos y les preocupaba, entonces querían poder tratar con estas personas. Así que invité con respeto a todos los que estaban ahí, que no habían sufrido algún tipo de abuso, si por favor se podían parar y se podían ir, podían salir del lugar. Y la sorpresa fue que de 250 se quedaron sentados. Y los ojos del pastor estaban desorbitados porque él pensaba que había 2. Y cayó la presencia de Dios de una manera, sanidad, llantos, liberación. Pero una de las cosas que más me impactó y que tiene que ver con esto, con el Evangelio, es que mientras yo estaba orando y le estaba dando gracias a Dios, empiezo a escuchar los llantos y cómo el equipo estaba trabajando y yo estaba intercediendo y empiezo a escuchar por este costado. Y yo no estaba preparado para eso. Yo había visto en mis iglesias cómo el equipo que estaba preparado, el pastor Alejandro recién dijo, es la primera materia, yo me la llevaba. Porque en ese momento dijo, ¿qué dijo Anacondia? ¿Qué dijo Anacondia? ¿Cómo era? Atar, hacer, ¿qué tenía que hacer? Y no sabía. Y ahí empecé a orar y a decir, Señor, ayúdame. Vos me dijiste que hiciera esto, ayúdame. Y estoy orando y escucho, y digo, Señor, 2. Señor, 3. Y yo, no mandes más, Señor. ¿Qué hago? No sé si te pasó alguna vez, pero fue mi primera vez. Y veo que los líderes se están moviendo y el pastor se está moviendo y uno de los líderes como que junta un equipo y empiezan a hablar como para hacer algo y el pastor se para y hace así. Y dice, no, el pastor sabe, déjenlo a él. No sé, iba por dentro. No, haga. No sé. Y lo frenó. Y yo dije, no, Señor, no frene. Y ya no podía correr, ya estaba ahí. ¿Saben qué fue lo que hice? Porque en el momento que le digo, bueno, ya está, Señor. En tu nombre. La palabra que vino fue Génesis 3:15. Porque evangelio, hermanos, no es simplemente una buena noticia. Evangelio es todo el plan de Dios. Y fue esto lo que le dije, salí de este lugar porque no te pertenece. ¿Sabes por qué? Porque ya fuiste derrotado y porque mi rey te va a aplastar la cabeza llegado su momento. No tenés lugar. Y ¡pum! Se desplomó. Y miré al segundo. Ya era Terminator. Hermanos, me vi envuelto en un momento en que me convertí en un profesional del llamado. Y si bien oraba, tenía intimidad con el Señor, hacía mi devocional, mi corazón no estaba centrado en Él. Y en el 2022 el Señor me dice que hice del ministerio un ídolo. ¿Saben? Yo no escuché ninguna de las palabras que se hablaron acá y después me enteré que de eso se habló, que el pastor habló de eso. Y si me pasó a mí, seguramente te puede estar pasando a vos. Y si Dios lo está diciendo 2 veces, a mí me hizo 2 veces la pregunta, así que empezá a evaluarte cómo estás. Y el Señor me dijo, quiero ser tu única fuente de seguridad, quiero ser el centro de tu fe. La palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mi fe viene mirándolo a Él, centrado en Él. Y esto fue lo que comenzó y eso significó, y vuelvo a decir, esto es un trato personal, no es una fórmula. No soy el pastor Pirulo, ya no copie esto. No es una fórmula,
Es lo que el Señor nos pidió a nosotros. Y me dijo, es hora de soltar el ministerio y que dependas de mí. Y es fácil decirlo y hasta suena romántico, dejo todo por vos, Señor, pero atrás hay una familia. Dejamos un lugar, no estamos más en Rosario, estamos en Mendoza. No conozco a nadie más que la congregación, que ya no voy a ser parte de esta congregación, no voy a estar más acá. Y tengo que conseguir una casa. Yo estaba viviendo en una casa pastoral y tengo que dejar de recibir un ingreso porque trabajaba por medio día. Eso era lo que la iglesia nos pagaba. No teníamos un solo familiar. Y después de avisarle al pastor, mire, después de tanto orar, esto lo oramos por 2 años. Y Dios dijo, basta, ya está, se cumplió el tiempo. Y hablar con el pastor y decirle en mi cabeza, bueno, esto fue en enero. Le dijimos, pastor, si quiere hacemos una transición de acá a julio. No, tenés 30 días. ¿Y saben lo que es conseguir casa sin conocer a nadie? Garantías. Pagar una casa con el sueldo que no voy a tener. Y la palabra del Señor era, yo voy a ser tu única fuente de seguridad. Sí, amén, pero ¿saben cómo estaba yo? Sí, por eso digo, es romántico decir amén, pero se me aflojaron las piernas. El último día de servicio en esa congregación, no tengo la mejor idea que prender la tele. El día 1, o sea, el día 1 comenzaba y pongo TN, una bendición TN, hermanos. Y yo no sé quién es el que pone el graph, viste el título de ahí de TN, pero seguramente lo usó el enemigo, porque, y esto es literal, lo anoté, por eso se los... Decía el graph, este es el peor mes para comenzar con un alquiler. Hermoso, hermanos. No, hermoso, no saben. Mi fe por los cielos. Y los días comienzan a avanzar, la casa no aparece, mi fe por el piso, ya no daba más. Los pastores lo saben, hablamos con ellos y la casa, no tenemos idea, pastor. Y escucharon a una familia obediente, pero sufriendo. Y no había casa, y no llegaba a la casa. Dios toca el corazones de amigos que son de fierro y dijeron, che, yo te doy la garantía, y me sobraban las garantías. Pero no tenía la plata igual. Así que le digo a mi mujer, bueno, por fe, embalamos todo porque nos tenemos que ir igual. Hay que embalar las cosas, así que dije, bueno, voy a activar... Vamos a empezar bien, vamos a hacer la mudanza con el auto porque no voy a pagar un flete. Así que voy a comprar cajas para hacer todo de manera ordenada. Y voy a Mercado Libre para pedir caja. Luego que sale una caja, hermano. Es cartón. El aguinaldo entero en 10 cajitas. Digo, no, yo no voy a pagar esto. Empecé a ir a los supermercados, no había caja. Y un día... destruido, sin casa, sin cajas. Voy a buscar a mi hijo al colegio y llego 10 minutos antes y me desplomo en el auto y le digo, Señor, no doy más. No me arrepiento de obedecerte, pero no doy más. Necesito que me digas, no te voy a pedir una prueba, Señor, pero necesito que me digas que te estoy escuchando. ¿Le pasó alguna vez? Necesito que me digas que sí, te estoy escuchando a vos y te estoy entendiendo. Amén. Fue como un telegrama al cielo. Dije eso. 1 minuto. En el lugar en el que estoy, en un destacamento policial, salen 2 policías con una pila así de cajas.
la dejan en el contenedor y se van. Y yo me quedé mirando. Y el Espíritu Santo, anda a agarrarla. Claro. Y ahí aprendí dos cosas. Hermano. Una que sí lo escuchaba y otra que Dios nunca deja de proveer. Llego con esas cajas a mi casa, se las dejo a mi mujer y le digo, mirá las cajas que Dios nos dio. Y estamos re contentos y ella estaba envolviendo los platos y los vasos y me dice, lástima que no tenemos las chiquitas. Esa parte no la voy a contar. Y vuelvo y dejo el auto que lo dejaba a unas 5 cuadras, el estacionamiento que estábamos alquilando. Y estoy yendo con mi hijo más grande, mi hijo mayor, y le venía contando lo bueno que es Dios y cómo Dios provee. Porque tu hijo, aún en medio del proceso, tiene que saber que hay un Dios presente. Y mientras estábamos andando por ahí, y le digo, el gozo de tener esas cajas, faltando 2 cuadras para llegar a casa, de un laboratorio sale una mujer con cajitas. Y la deja al contenedor y esperé a que se fuera la señora, pero las iba a ir a buscar. Había entendido la lección de agarrarlas. Y le muestro a mi mujer las cajitas y digo, Dios es tan fiel. Y esa noche me voy a dormir y dije, gracias, Señor. Y mi parte humana dijo, ¿por qué no pediste $? Porque imagínate, si las cajas... Miren, hermanos, hemos sido confrontados como familia por esta decisión a vivir 100% en fe. En la persona de Cristo y nada más, nadie más. Y comenzamos a aplicar todo esto que el pastor le está diciendo, las caminatas de oración, el ayuno, el hacer vigilia. Hermano, no es un cuento, no es algo lindo, es algo que necesitamos hacer como familia. Y comenzamos a hacer las caminatas de oración y empezamos a salir con mi mujer por un bulevar al que vamos siempre. Y mientras estábamos caminando, en la punta de ese bulevar hay una iglesia católica. Y justo una de esas tardes que estábamos pasando había misa. Y yo venía con un conflicto con mi hijo, un conflicto que él mismo me está diciendo, yo no sé si amo a Dios como vos amás a Dios. Y digo, ¿en qué momento me distraje y me ocupé de la obra y no me ocupé de lo que estaba dentro de mi casa? Y saben, si sus hijos hoy están peleando con la fe, el primer responsable es usted. Y si se siente que perdió la batalla, les digo que el Señor nos dio armas espirituales, no para venir a pelear acá en la iglesia, sí que sirven, pero para pelear en tu casa y reclamar lo que Dios te dio y empezar a decir, mi hijo va a volver en la fe en el nombre de Jesús. Esas armas son para pelear ahí. Y en estas caminatas que estábamos haciendo, pasamos por esta iglesia católica y el cura dice, ¿de qué me sirve ganar al mundo si pierdo mi alma? Y automáticamente vi a mi hijo. Y fue llorar y fue quebrarme y Dios me habló con un cura. Pero era palabra de Dios. Y Dios usa lo que quiere. Y fue llorar y veníamos orando y fue llorar. Y el verdulero que estaba en la esquina, la ve a mi mujer intercediendo porque ella ahora sí va. Y yo llorando, y ese hombre dijo, pobre pibe, mirá cómo lo tiene. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que seguimos dando vueltas y ya no lloré, pero siempre nos pasaba que cuando dábamos la vuelta le tocaba a ella. Y el verdulero me veía siempre, y mi mujer, y yo... Ese verdulero me decía, comprame un kiwi, sé que vas a estar en problemas, te ayudo. Dame una señal de que estás mal y te ayudo. Miren, hermanos, la palabra dice que los últimos tiempos van a ser como los días de Noé. Y Noé hizo algo fundamental. La palabra dice que él fue pregonero.
que Él se encargó de llevar el evangelio a todos lados. Pero los primeros que se salvaron eran los que estaban en su casa. Y tu primer ministerio tiene que estar ahí. Y comenzamos con los cultos familiares y me dijo, no tengo ganas, no me importa, vas a adorar a Dios sin ganas, pero vamos a adorar a Dios. Y eso fue lo que empezó a pasar. Y si le dijera que fue fácil, no fue fácil. Él mismo me dice, no tengo ganas de hacer un devocional, ¿me ayudás? Sí, y ¿saben lo que me cuesta? Y a veces llegamos y a veces no llegamos, pero estoy ahí y le estoy diciendo, Satanás, vos no vas a tener lugar en mi familia. Porque nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. No quiero hacerlo más larga, le voy a contar solamente una cosa más. Antes de venir acá, durante 40 días ayunamos de harinas y azúcar. Ya sé que usted va a decir, no se nota, pero sí lo hice, tranquilo. El Señor sabe que sí. Esos 200 gramos se perdieron, ¿sí? Y fueron para la gloria de Dios. Y hermano, tenía un hambre y pasaba, veía una pared de durlo que le quería pegar un mordiscón. Necesitaba masticar algo que parecía a la harina. Y nos costó. Y antes de venir acá, al igual que ustedes, yo también pago mi hospedaje, mi viaje. Y nos faltaba pagar la mitad del hospedaje aquí en Resistencia. Y es una plataforma que funciona en dólares. Y la fecha era el 9 de julio, la fecha límite era el 9 de julio. Y caí que es feriado. Y que el cliente que tenía no me iba a pagar porque era feriado. Y en ese momento digo, ¿cómo voy a hacer? Me preocupé y el Señor me dice, ¿cómo qué? Y digo, Señor, yo confío en vos. Confío en vos. Así que no le dije nada a mi familia. Y ese día hicimos un asado y estábamos ahí esperando y llama un cliente de México y me dice, manito, vamos a decir. Me dice, necesito un trabajo urgente porque me tengo que ir de viaje y necesito esto y esto. ¿Y sabes qué? Decime cuánto es porque te lo deposito por adelantado porque necesito que lo hagas antes de esta fecha y yo te lo pago todo ahora. Y ese día entró el pago y era mucho más de lo que yo tenía que pagar en ese hospedaje. ¿Y saben qué? Por dentro iba a decir, qué alivio. Pero ¿saben qué? Junté a mi familia y le dije, este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Primera de Pedro 1 del 6 al 9 dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea levantado, sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Mi fe está puesta en Cristo Jesús. Termino con esto. Tu mirada en Jesús va a revelar tu corazón. Y te hago la misma pregunta. ¿Dónde está tu fe? Tengo la autoridad para hacértela. En esta noche, créanme, conozco desierto, vengo escupiendo arena desde Mendoza. Yo sé lo que es atravesar un desierto y no lo cambio por nada. Porque al Señor le gusta, pero no nos hizo para vivir en el desierto. Pero sí nos prueba ahí, para que soltemos todos los bastones espirituales que nosotros usamos y nos aferremos solo a Él. ¿Estás dispuesto a dejar tus programas para abrazar los de Jesús? ¿Estás dispuesto a dejar de hacer lo que te parece y preguntarle a Él realmente qué es lo que Él quiere? ¿Estás dispuesto a predicar todo su evangelio y no una oración agradable a los oídos de las personas?
¿Estás dispuesto a contemplarlo y anhelar su regreso, dejando atrás cualquier distracción? Quiero que cierres tus ojos y que evalúes realmente dónde está tu fe. ¿Es el Señor el mayor deleite? No es lo que vos digas o lo que pienses, sino lo que realmente tu fe está creyendo. ¿Es Él tu mayor deleite? ¿Es Él el centro de tu vida? Y empezá a ver qué tanto de lo que estás haciendo el Señor es el centro. Oh Señor Jesús, en esta noche te pedimos perdón por centrar nuestra vista en lo que pasa alrededor y no en la centralidad de Cristo. Perdón por amar más la misión que al dueño de la misión. Perdón por hacer de ídolos cosas buenas, pero que desplazan el lugar que te corresponde a vos en nuestra vida. Señor, nosotros queremos declarar que vos sos nuestra fuente de fe. Vos sos el centro de nuestra mirada, Señor. Señor, sin vos no tenemos nada, papá. Señor, sin vos no tiene sentido todo lo que hagamos. Te anhelamos, Señor. Gracias, Señor, porque no hubo un solo día en este congreso en el que no te pasearas, trayendo libertad, revelación, pero también confrontando las decisiones incorrectas para que volvamos a centrarnos en vos y hacer de Cristo nuestro único anhelo. Gracias, papá, porque es inmerecido tanto amor que nos das. Y porque a pesar de lo que somos, nos seguís eligiendo, Señor Jesús. Señor, que de este congreso nos podamos ir sabiendo que esta iglesia, que este cuerpo, que todos nosotros siendo uno, te ponemos como nuestro único Señor, Salvador, como nuestra única esperanza, como nuestro centro. Y que nuestra mirada nunca se aparte para que nuestra fe sea perfeccionada en vos, Señor. Gracias, papá, por tanto amor. En tu nombre, Jesús. Amén.